Hola, mi nombre es Isabel Sofía Monroyariza y este es el tercer capítulo del Libro Negro de la Nueva Izquierda. Después de los dos videos anteriores me di cuenta que la mayor parte de los videos eran el cómo yo al menos sentía el capítulo, o al menos el cómo yo lo interpretaba, citando una que otra cosa del autor, pero sí me di cuenta de eso. Entonces vamos a empezar con el capítulo 3, el cual tiene un título que es La batalla psicopolítica. Uno de los primeros subtítulos es el diálogo como trampa de persuasión, y creo que de esto hay que hablar muchísimo porque hay muchas cosas las cuales la G de alguna manera u otra sí tiene razón, y creo que el diálogo es una de las cosas que más ha usado la izquierda en todo el mundo. O sea, no solo en Colombia, no solo en Europa, no solo en el mundo en sí, sino prácticamente en todo aspecto. La izquierda se ha demostrado que es mucho mejor dialogando en oratoria, en cosas tan simples como el convencerte. La izquierda ha demostrado tener muchísima más facilidad, muchísima más como ese entendimiento más puro y más real, que hace que la persona que está hablando se crea lo que dice y tú como espectador te creas lo que la persona está diciendo. Y es algo que en este subtítulo nos muestran muchísimo. Y es algo que yo incluso puedo ver actualmente en la izquierda colombiana. Y es que la izquierda colombiana es muy buena en debates. Muy buena en debates, es muy buena diciendo las cosas, es muy buena planteando cosas, es muy buena, de alguna manera es muy buena diciendo o poniendo un punto de vista, así sea terriblemente equivocado, es muy buena para hacer que tú te creas ese punto de vista. Mientras que la derecha colombiana y la derecha del mundo es más de actuar, de ejecutarlo, de ejecutar las cosas y son muy malos. O sea, de alguna manera, la derecha colombiana es muy mala debatiendo, es terriblemente mala debatiendo. Y yo creo que eso es algo, no sé si será ideológico o algo, pero generacionalmente han sido muy malos debatiendo. Y actualmente tú comparas un diálogo, un debate de una persona de izquierda a una persona de derecha, y obviamente por habla y por oratoria te gana 20 veces la de izquierda, porque puede que no sean la mejor opción, entre comillas, para algunas personas, pero con su oratoria directamente te convencen de lo que están diciendo, al igual que esa persona se convence de lo que dices factible. Y puede que muchas veces, a mi parecer, la izquierda no es mala, ni la izquierda... Y yo creo que de alguna manera lo veo como una trampa, un arma de doble filo, el hecho de que toda una ideología sea tan buena en algo como convencer, porque de eso prácticamente se trata la oratoria, de que tanto tú convenzcas a las personas como tú mismo seas capaz de decirte: lo que digo es factible y realista, cuando muchas veces puede que no lo sea, cuando muchas veces necesites y te toque dar un discurso que directamente no es factible. Por lo que en este capítulo se da mucho a entender eso, que de alguna manera el diálogo era lo más necesario para una acción revolucionaria, que una de estas cosas era, y acá entra otra vez, es el contexto de hegemonía y el contexto de lo que se encierran dentro de ello. Es muy curioso, y más en este capítulo. O sea, en este capítulo nos damos cuenta de que la izquierda en todo su esplendor, y no solo la izquierda, los marxistas y las personas que prácticamente no son capitalistas, que no son mayoría, han sido capaces de usar el diálogo como una manera de enfrentarse a una mayoría que es mucho más avanzada. No digo avanzada en plan en términos de conceptos o en términos, sino avanzada socialmente, porque socialmente se ha visto muchos más tanto gobiernos como países como potencias capitalistas que socialistas, por lo que realmente de alguna manera les tocó empezar a hacerse valer a base de un diálogo. Y por eso es que en todo el capítulo dice como que sí o sí toca que se use esto, o sea, como un as bajo la manga, como una trampita que usan las personas, o
como un discurso que sí o sí debería ser necesario. Por eso digo, si tú lees cualquier libro de cualquier marxista, o al menos de los que fundaron las bases, son muy buenos. Y si tú puedes saber de cualquier persona revolucionaria, te va a decir que los discursos de unas personas revolucionarias eran muy buenos. Digamos, no es por comparar, pero el discurso de la ONU, del Che Guevara, fue muy bueno. O sea, hay cosas que directamente sí o sí saben manejar muy bien, y una de estas es el diálogo. Y incluso acá se da a entender que tanto así era el diálogo y tan importante era el diálogo, que el Partido Comunista lo que hacía era no mostrarse, sino lo que hacían era buscar personas que no se vieran comunistas o que fueran de diversos sectores del cuerpo social, o sea, de todo lado, para dar ese discurso. Entre más insospechable de ser comunista era, más factible era que el discurso funcionara. ¿Y esto por qué? Porque prácticamente lo que hacían era generando un discurso de confianza, y no solo confianza, sino como el comunismo siempre estuvo tan satanizado y siempre lo va a estar, era más factible que se formara una conversación entre dos personas, y no solo un comunista y un capitalista, sino entre dos personas, seres humanos. Y por eso es que la imagen del comunista arruinaba, o de alguna manera dañaba en ese momento tanto al discurso que daban. Otra cosa de la cual realmente no estoy de acuerdo es de que después se dieron cuenta, como en ese momento del cual estoy hablando, en el que cambiaban como de alguna manera, como este se ve menos capitalista, este se ve más capitalista, metámoslo ahí para dar un discurso comunista. Pasaron a darse cuenta de que les servía nuevamente hegemonizar todo. Hegemonizar un discurso, hegemonizar la población que ellos consideraban como víctima de una sociedad, la empezaron a hegemonizar. Acá pasa de alguna manera a los trans, lesbianas, homosexuales, toda la comunidad LGBT que pasara. Lo que hacía era licuar directamente todo paradigma sexual que hubiese y meterlo en un solo discurso. Es decir, o sea, imagínense lo mucho que estaban desesperados para mantener una teoría que dijeron: toda no nos está sirviendo y una revolución no puede ser solo con el proletariado, necesitamos más. Y en ese más está, necesitamos más gente que se identifique, necesitamos más gente que nos escuche, necesitamos más gente que pueda decir: yo estoy de acuerdo con esta causa. Y no solo personas del proletariado, porque como sabemos, el proletariado históricamente ha sido ni los más estudiados, ni los que más toman importancia en una sociedad. Entonces por eso es que de alguna manera tanto la gente no lo veía eficaz, como a las personas no les interesaba decir como un comunismo funcional, y prácticamente al estar tan acostumbrados a una sola cosa, pues solo veían como funcional un capitalismo. Por lo que aquí pasa a hacer muchas cosas. O sea, creo que es uno de los capítulos que más encierra todo el libro, porque acá te hablan, o sea, de lo sorprendente que era cómo pasaban de esto a esto. Hay una cosa que menciona la G, pues la cual realmente yo creo que no estoy muy de acuerdo, sinceramente. No me agrada mucho el término, ni tampoco me agrada lo que se hace en la mayor parte del libro, pero pues no. Y es que como que se refiere al concepto de homofobia. Pues acá prácticamente lo que dice es que para existir alguna fobia, la persona debería ser diferente y nunca igual que otro hombre, y así. Y lo que yo creo es que el concepto homofobia sí, en términos de léxico y en términos de gramática, es muy complicado y está muy mal hecho, porque fobia es tenerle miedo a algo, mientras que un homofóbico, valga la redundancia, no realmente le tiene miedo
usualmente es desprecio, intolerancia, muchas veces ni siquiera es miedo, y la mayor parte de veces ni siquiera es miedo. Considero yo que si llega a ser miedo es por algo más, de alguna manera más personal de la persona que por una realmente homofobia, pero sí, a mi parecer y a mi concepto la palabra está muy mal hecha, pero no quita el punto y el concepto que se le ha dado actualmente, y es que homofobia puede ser desprecio, intolerancia, cualquier tipo de como acto mal hecho hacia una persona la cual pues o es gay, lesbiana, etc. Aquí pasa a... Aquí prácticamente sigue, se me olvidó decir, la discriminación. Eso, exactamente. De esto se centra el término homofobia, y creo que muchos no, como que no lo... Al tener como esa manera de gramática de que fobia pues no, o sea, fobia directamente no puede ser discriminación, pero se le empezó a dar el término así, y el término se usa así coloquialmente, y el término es usado así. Ahora pasan a explicarnos o a de alguna manera meterse ya con el tema del aborto, tema del cual yo personalmente estoy de acuerdo. Soy pro decisión, pro de que la persona o la mujer, como la persona se identifique, la mujer gestante, decida tenerlo o no. Creo que las maternidades deben ser deseadas, creo que las maternidades merecen ser deseadas, y creo que la mujer merece y debe tener el derecho de decidir si desea una maternidad o no. Entonces acá lo que pasa es que prácticamente, acá voy a citar textualmente, insisten en su engañoso eufemismo llamado a dicho crimen como interrupción del embarazo, encubrimiento del homicidio con lenguaje cortés, dado que los embarazos no se interrumpen porque la interrupción es el cese transitorio de una actividad para su posterior reanudación, pero el aborto es un acto de naturaleza definitiva e irreversible. Entonces, nuevamente yo lo que opino es que se sataniza un montón, y más porque, o sea, creo que para mi parecer es bastante curioso que esté escrito por un hombre y lo mencione y sea pro vida, prácticamente es lo que... voy a como desarmar la frase. Lo primero es que en su engañoso eufemismo llamado a dicho crimen como interrupción del embarazo, cabe aclarar que en muchos lugares actualmente, la mayor parte del mundo, es legal que una mujer se practique el aborto. Entonces depende de dónde, y creo que Nicolás Márquez es creo que es argentino, creo, pero en la mayor, tanto de Latinoamérica como Europa, como etcétera, la mayor parte de países es legal, por lo que, no sé, pero al menos en Colombia no se le puede llamar un crimen actualmente, porque constitucionalmente no lo es. Ahora pasamos a, dado que los embarazos no se interrumpen, es cierto, el término de la palabra es interrumpir, y la interrupción puede ser que directamente, sí puede que sea un acto que no se reanude, pero lo que yo considero es que sí, nuevamente vuelvo a decir, se está satanizando mucho el hecho de un aborto. Me parece gracioso que se satanice tanto. Y creo que decir como encubrimiento de un homicidio es bastante curioso. Y creo que directamente asegurar que es un homicidio debe entrar en muchos temas, tanto legales como biológicos, como científicos, como psicológicos, como emocionales, como todo. Y decir tan seguro de encubrir un homicidio, pues creo que primero creo que no es algo de solo la izquierda, creo que es algo de varios países de derecha directamente han aceptado y han legalizado el aborto. Y yo lo que creo es que
nuevamente lo que les digo, se está satanizando un acto que realmente no puede ser. Primero, no creo, y sinceramente yo como mujer opino que un hombre no puede decidir si tú vas a tener el hijo o no. O sea, no puedes decirlo. Creo que entendería la posición si fuese por parte de una mujer, pero lo que yo considero es que, primero, diferencias biológicas son muchas. Segundo, un hombre nunca históricamente ha tenido que parir. Nunca. O sea, un hombre nunca se ha tenido que preocupar por el hecho de parir y tener a un hijo 9 meses. Y por eso, esa misma razón, creo que es algo tan complicado que un hombre opine de algo así, y que lo opine de una extrema derecha, de el hecho de decir que que se está encubriendo un homicidio. O sea, creo que es algo ilógico, mi percepción. Y sí, o sea, el segundo punto es que, nuevamente lo que digo, o sea, no se le puede llamar un homicidio, al menos no en el país actual en el que yo vivo, no se le puede llamar un homicidio. Otra cosa es que biológicamente también creo que se ha revisado si es un homicidio o no, las semanas, etcétera, y puede que sí, las semanas en Colombia son bastante amplias, pero también hay que revisar tanto el sistema de salud como el hecho de que la mayor parte de casos de un aborto necesario, o un aborto de que tú digas, y me toca, o son menores de edad o son personas que realmente no tienen acceso a el urbanismo que nosotros tendremos acceso, por lo que realmente considero que si se va a juzgar cierto tipo de cosas o condiciones, se tienen que arreglar muchas cosas primero. Acá también pasa el término unisex, que prácticamente acá pasa que es gracioso, pero sí, o sea, se nos muestra como históricamente, pues de alguna manera, tanto los LGBTQ más han tenido que usar la fuerza, o incluso han tenido que pasar de un discurso a algo más directo como protestas o incluso más violencia. Pero lo que yo opino de este capítulo es que la verdad, a mi percepción, es bastante curioso. No estoy de acuerdo en muchas cosas, tengo que admitirlo. Y Pastor, si desea hablar de eso, pues personalmente creo que se me facilita más decir las cosas. Y nada, pero creo que primero los argumentos están muy bien planteados. Creo que es impresionante. Y casi se me olvida, el matrimonio homosexual es el último subtítulo. Yo personalmente creo que, no sé, pero personalmente creo que, no sé, digamos, yo como persona heterosexual considero que no tengo que ni debo opinar sobre este tipo de cosas, porque pues realmente no me afectan. O sea, creo que a mi percepción no me afectan. Y sinceramente creo que es algo muy complicado. Y pues prácticamente lo que dicen es que, al ser un acto privado y no de interés público, el Estado no tiene como la obligación de darle aval a absolutamente nada. O sea, pero lo que yo nuevamente opino, sé y me extendí un montón, pero al menos lo que yo considero es que a mí sí me parece discriminación el no aceptar un matrimonio homosexual, pero en las páginas del libro se ve como que ellos realmente lo consideran como que no es discriminación. O sea, es como, es un acto privado, el Estado no tiene la necesidad ni debe avalarles nada, pero yo definitivamente pues sí lo veo como un acto de discriminación. Creo que tanto culturalmente como incluso he conocido personas gays o lesbianas que desean casarse, y ni siquiera es porque por el acto de casarse, sino por
no sé, por su religión o por el punto de estar unidas toda la vida o ese tipo de cosas, por lo que yo considero que si se existe un matrimonio heterosexual, ¿por qué no permitir, además de que, no sé, en casos de adopción o en casos de muerte de alguna de las personas, realmente sí es fundamental que la persona civilmente o legalmente esté casada? O sea, no hay que tapar el sol con los dedos, ni tampoco decir que es muy fácil, pero hay muchas cosas, tanto como, no sé, como la pensión en Colombia, o como la compra de un inmueble, o la adopción de un hijo. Hay cosas que sí necesariamente las personas necesitan estar casadas. O sea, y no solo necesitar, ni obviamente una persona no tiene obligación de estar casada para tener un inmueble, pero mayormente se facilita. Y no solo eso, que si la persona quiere tener, no sé, toda la vida con alguien, pues lo preferible es casarme y que legalmente se pueda solucionar, porque mientras tú eres novio o novia, pues no puedes solucionar temas legales que sí podrías teniendo como un aval por parte del gobierno o por parte de prácticamente una notaría. Acá también pasa a la adopción homosexual. Yo nuevamente me extiendo mucho y siempre paso a dar mi opinión, pero creo que la mayor parte de estos aspectos, sí, efectivamente, la mayor parte de niños, acá lo dice incluso, la mayor parte de niños que están dados en adopción son muy vulnerables. Pero lo que acá prácticamente lo que dice es que se está de alguna manera satisfaciendo a la minoría, que sería en este caso matrimonios homosexuales. Lo que yo opino es que socialmente, y esto incluye tanto a la derecha como a todo, socialmente las personas conservadoras y de derecha no suelen adoptar hijos. ¿Por qué? Yo como persona de centro, lo que he visto, tanto en mis familiares como en otras personas ajenas a mi familia, es que prefieren tener un hijo de sangre, porque creen y sienten que no lo amarían de la misma manera que a un hijo que no es de sangre. Se entiende el tema como obligatoriamente lo tengo que parir. Esa es la mayor parte de personas que piensan eso, es eso, y es como son bastante conservadores, de ultraderecha y religiosos. Yo lo que opino es que tú no puedes decirle, y me parece injusto, tú no puedes decirle a un niño que va a ser adoptado, que solo puede ser adoptado por una pareja de heterosexuales, porque la cantidad de parejas heterosexuales que adoptan niños al año es mínima. O sea, es impresionante, aparte de que es mínima, la mayor parte de niños botados o dejados en un bienestar familiar son de parejas heterosexuales, que nuevamente, por eso aquí entra el aborto. O sea, son hijos de parejas heterosexuales que no los desean. Y por eso aquí entra, si la mayor parte de heterosexuales no desean a un niño, ¿por qué negarle a ese niño una familia? O sea, independientemente de todo. Y creo que es absurdo pensar que directamente si un niño tiene dos padres o dos madres, va a ser gay o lesbiana. O sea, no podemos asegurar nada, porque la mayor parte de personas LGBT nacen de una familia que no es LGBT. O sea, nacen de familias que son ultra conservadores o ultra, o sea, que directamente nunca han visto nada igual en su ni en su familia ni en su círculo. Igualmente se dan cuenta de lo que les gusta. Y creo que esto es algo para ver. O sea, ¿por qué negarle esa vida a un niño? O sea, ni siquiera esa vida, sino ¿por qué negarle una familia a un niño? Sabiendo que las familias heterosexuales, tanto estadísticamente como socialmente, no adoptan muchos niños.
y el problema de sobrepoblación es impresionante. Y el que a ti te digan, no, es que ahí cada día en el bienestar familiar sale el anuncio de cuántos niños buscan a sus padres. Pero no, y por eso les aseguro que no, por eso le vamos a negar a ese niño, ni debemos negarle a ese niño que esté con una familia homosexual, porque es que no, a mi parecer, no es un problema. Y si en caso dado, no sé, tiene 2 padres y se identifica como gay, no, créanme que la sexualidad no es adoctrinada, y se los prometo. A ti no te adoctrinan para durar toda la vida con cierta sexualidad. Y créanme que si los adoctrinan, nunca va a ser lineal ese proceso. O sea, nunca una persona se va a quedar ahí toda la vida. Es decir, no sé, a mí me educaron como persona cristiana. Personalmente no lo creo y me adoctrinaron para hacer eso y no lo he sido. Eso es, y con la sexualidad mucho más. O sea, con la sexualidad es algo que mucha gente experimenta y mucha gente incluso ni lo dice. Pero hay padres, madres, hijos, sobrinos, tíos, de todo, que una vez experimentaron su sexualidad y si no les gustó, no les gustó. Pero no podemos esperar que sí o sí, si 2 personas homosexuales deciden tener un hijo, salga homosexual, o que si 2 personas homosexuales tengan un hijo, no salga homosexual, porque las personas de por sí actualmente son mucho más progres, mucho más abiertas con el tema de su sexualidad, y eso no significa que todo el mundo directamente vaya a ser homosexual si se tienen padres. Lo que yo creo que es que se le está, de alguna manera, si no se acepta la adopción homosexual, se les niega una posibilidad a niños que la merecen y que tienen ese derecho de tener una familia. Y ya. Y nada, adiós.